Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy, martes, tenemos que hablar de algunos temas que no van a ser gratos para el Ejecutivo, creo yo. El ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, tiene más problemas que un libro de Baldor. ¡Qué bárbaro, Dios mío! Vamos a hablar de eso y también del abuso y de la prepotencia de alcaldes. Alcaldes que lamentablemente pertenecen al mismo partido, Renovación Popular. De todo esto va este programa, pero antes tenemos que ocuparnos de los auspiciadores. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Pesamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. UCB. Termina tu posgrado en solo un año. Elige una de las maestrías de alto impacto y da el siguiente paso en tu vida profesional. Fórmate con los programas de posgrado y lidera el cambio que el Perú necesita. Estudia en la Escuela Internacional de Posgrado de la UCB. Inscríbete ahora en somosucb.edu.pe/posgrado. Liga contra el cáncer. Nos hemos acostumbrado a escuchar tiene cáncer, pero no podemos acostumbrarnos a no hacer nada. Dona en la colecta 2025 de la Liga contra el Cáncer. Salva una vida. Mediante el YAPE 955-916-736 o en ligacancer.org.pe. La prevención no espera. Muy bien, y nosotros vamos a hablar de las desdichas del pobre ministro de Justicia, porque la verdad es que apenas ha llegado y ya la congresista Susel Paredes ha anunciado que va a presentar una moción de censura. Así lo ha dicho ayer en el Congreso de la República. Es un incapaz, ¿ok? Ella dice algo que todo el mundo repetía ayer. Si lo censuraron fue por incapaz. Porque además tiene 18 meses de impedimento de salir del país. ¿Dónde se ha visto? Está preparando la moción. Ahora, sus colegas parlamentarios, ¿cómo han recibido a Santibáñez? Hay que decir que, por ejemplo, el almirante Montoya está feliz con Santibáñez, ¿eh? Le parece muy bien. A Renovación Popular, ningún problema. Su líder ya los puso a todos en vereda, ¿no es cierto? El señor López Aliaga, y ha dicho que Santibáñez muy bien, que los ha ayudado mucho. El pacto. APP, mudo, pero mudo. Ni una palabra. La que sí salió a criticar la designación fue Patricia Juárez. No sabemos si a título individual, pero ¿firmará una moción de censura? ¿Fuerza Popular firmará una moción de censura contra Santibáñez? ¿En serio? Yo lo dudo, ¿ah? No la firmaron contra Betsy Chávez cuando fue ministra de Cultura. Ahí quisieron sacar una ley. Y esa ley quedó ahí dormida y nunca más se ocuparon del tema. Es razonable que un ministro censurado por incompetente sea repuesto en el gabinete, no en el mismo cargo, pero en un cargo que tiene bastante relación. Justicia e interior van de la mano en muchas cosas, pero en muchísimas cosas. Vamos a ver cómo prospera la censura. Mientras tanto, ayer les hablamos de las 3 investigaciones que hay contra el señor Santibáñez. Nos equivocamos de plano. Error. Rectificación. No son 3 investigaciones, son 12 investigaciones. ¿Cómo lo sabemos? Por la declaración jurada que ha presentado el propio Santibáñez, de su puño y letra. Está acá. 12 investigaciones. Hay de todo. Miren ustedes, ahí está, abuso de autoridad, negociación incompatible, abuso de autoridad, encubrimiento personal. Qué horror, Dios mío. Sigue, por favor, la siguiente, negociación incompatible de nuevo. Tráfico de influencias, negociación incompatible. No entiendo muy bien la letra del señor, pero en fin, tráfico de influencias,
Ay, Dios mío, encubrimiento personal está por ahí también. ¡Qué locura! 12 procesos. Y pone a mano, todos estos procesos se iniciaron cuando estaba en el cargo de ministro del Interior. A ver, menos uno, ¿no? Uno ya lo tenía. ¿Por qué lo persigue la justicia el señor Santibáñez? ¿Por qué el tráfico de influencias, la negociación incompatible y el encubrimiento parece ser, ¿no?, su sello característico? Porque ha hecho cosas increíbles. Acá una noticia que tiene que ver con uno de estos procesos en los cuales él está pidiendo el archivo. ¿De qué se trata? Por favor, lo que sigue. El señor Santibáñez, cuando fue ministro del Interior, contrató como empleados, o sea, por órdenes de servicio, a personas que habían sido sus clientes. Ah, sí, contrató a varios, pero en especial a un señor que se llama Anatoly Beldifrania. Lo contrató cuando fue ministro del Interior, en la oficina del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial. Y este señor había sido cliente del estudio Santibáñez cuando fue condenado por el delito de usurpación agravada. Y luego lo contrató. Lo contrató. En ese proceso ha pedido que se archive. Que se archive porque no han avanzado las investigaciones preliminares. Y de repente, no es delito, ¿no?, contratar a tu cliente que fue condenado. Pero alguien tendría que levantar una ceja y decir, creo que tenemos un pequeño problema ético, ¿verdad? Claro, el ministro diría, pero es que yo era abogado de policías. Y si me hacen ministro del Interior, era natural que contratara gente que conocí en el ejercicio de la profesión. Bueno, sí los patrociné y luego resultaron ser muy buenos cuadros del ministerio. Pero es algo bastante extraño, por decirlo menos, ¿no? Bastante extraño. El señor primer ministro va a ser convocado por el Congreso, o por lo menos eso se ha anunciado, para que explique la designación de Santibáñez. Así lo hemos visto ayer. Ed Málaga, que es un aliado, hay que decirlo, de este gobierno, él entró por el Partido Morado, pero se olvidó del Partido Morado bien rápido, y más bien ha sido aliado del pacto que está en el poder, sobre todo el que controla el Congreso. Pero en fin, ha dicho en la moción de orden del día que se presente Eduardo Arana para que se den explicaciones al Congreso. Bueno, en realidad el nombramiento de un ministro no requiere de explicación alguna en nuestro esquema constitucional. Si ese ministro no le gusta al Congreso, el ministro es censurado. Es decir, ni Arana ni la presidenta, que son los que nombran al ministro, tienen que dar explicación alguna. Pueden dar una explicación política. Y sería interesante escucharla. Pero no creo que digan nada más que lo que dice la Constitución. El presidente del Consejo de Ministros propone y la señora presidenta acuerda con él el nombramiento. Más no van a dar como explicación. Todos quisiéramos escuchar la verdadera razón, ¿eh? Todos quisiéramos escuchar. Ya les he dicho, hay varias hipótesis. Una de ellas es la denuncia del Pacto de San José. Necesitan a alguien que pueda hacerlo y no todos están de acuerdo. Incluso el ministro Manero de Agricultura ayer declaró que él personalmente y otros ministros no estaban de acuerdo en denunciar el pacto. O sea, es algo así como, no todos estamos locos, ¿verdad? Ya les he explicado ayer. Denunciar el pacto de San José es dejarnos a todos los peruanos, sin la posibilidad de tener una instancia supranacional donde se castigue el abuso del Estado peruano. Porque quien es llevado al banquillo de los acusados es el Estado peruano. No los militares, no los policías, no los ministerios, no el Poder Judicial, no, es el Estado peruano completito. Ese es el acusado.
Y lo que la Corte impone son obligaciones al Estado peruano. Y hay muchos casos que no tienen nada que ver con el conflicto armado interno en el Perú. Muchos. Ayer me pasaron un caso muy, muy conocido de un joven cadete que es golpeado brutalmente en una instalación militar como parte de, ¿no?, la obediencia, los rituales de iniciación, y pierde un ojo y se queda ciego. Muchos años después de litigar, termina en la Corte y la Corte le da la razón, y es el primer caso en América de abusos de autoridad dentro de instalaciones militares contra propios militares. Y el joven y su madre, que fueron los que litigaron, ganaron el caso. Ese joven en el Perú no conseguía nada. 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 La justicia militar no le dio nada. Lo dejaron ciego. El Congreso y el Poder Ejecutivo quieren que nos salgamos del pacto. Porque cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, los crímenes son imprescriptibles. Y como hay políticos peruanos, empezando por nuestra presidenta, involucrados en graves violaciones a derechos humanos, hay que salirnos del Pacto San José. Igualito que Fujimori, exactamente igual. En fin, pero ayer el ministro Santibáñez quiso mandar un mensaje, ¿no?, porque le gusta comunicar en redes sociales. Y hizo que en el Ministerio de Justicia se publicara esta foto. Nota informativa. Como el objetivo de implementar mejoras en el sistema penitenciario e impulsar el trabajo articulado, el flamante, yo no me estoy refiriendo a él como el flamante, es su propio ministerio, el flamante ministro de Justicia y Derechos Humanos sostuvo una reunión de coordinación con el presidente del INPE. Hay que ver la oscuridad que tiene la foto, ¿no? O sea, la luz clara sobre el ministro y oscura sobre el jefe del INPE manda un mensaje bien claro. Eso no es lo único que hace el Ministerio de Justicia, pero querían dejar en claro que Santibáñez se está ocupando del INPE. ¿Y eso qué quiere decir? Me estoy ocupando de los adversarios políticos de Dina Boluarte. Ah, claro, que los tenemos presos. Y vamos con Vizcarra. Vizcarra es un preso en este momento, un reo común, que está en una cárcel para reos comunes, que está teniendo un tratamiento penitenciario bien extraño. Les contamos esto ayer, pero hay que recordarlo. Lo han sacado de Barbadillo, lo han sacado de Barbadillo, porque no le correspondía estar ahí. O sea, demasiadas comodidades. Y según el jefe del INPE, no hay una prisión para presidentes. ¿Qué cosas son Toledo, Humala y Castillo? No sé, hologramas. Según el jefe del INPE no están ahí. Pero están ahí. Muy bien. Entonces lo trasladan a Ancón para que sea pues un reo común, ¿no? Pero han dicho que mejor no. Lo mantienen en el tópico, me imagino que no atienden a nadie más, y le están haciendo un pabellón para él solo, acondicionando. ¿Para qué lo sacan de Barbadillo? A ver, explíquenme. En Barbadillo no había que acondicionar nada. Ya tenía su cuarto, su baño, ya está. Lo mudas y tienes que pintar y le van a dar baño para él solo. ¿Ah? Eso ha dicho el jefe, baño para él solo. Caramba, ¿qué tal privilegio? Bueno, si se compara con la situación de los presos comunes en el Perú, por supuesto que es un privilegio. Hay un baño cada 30 hombres. Sobre todo los penales masculinos. ¿Qué nos está diciendo Juan José Santibáñez? ¿Yo soy el dueño del destino de Vizcarra? Bueno, parece ser que sí. Y dueño del destino de Betsy Chávez. Por favor, hoy día portada en La República. La vida de Betsy Chávez corre peligro. Betsy Chávez hace días, no ahora, hace días que se declaró en huelga de hambre, dio una tregua, volvió a comer, pero esta vez ha decidido hacer una huelga de hambre seca. Y si la está haciendo de verdad, un ser humano no puede pasar más de 3 días sin tomar agua. ¿Ok? El INPE la ha hecho firmar un protocolo, un documento, donde ella reconoce libremente
que lo que está haciendo puede matarla. Y lo dice, efectivamente, la falta de ingesta de agua puede ocasionar falla renal, alteraciones graves de electrolitos, alteraciones de la conciencia, trastornos cardiovasculares y muerte en un plazo aproximadamente de 3 a 5 días. Y ese documento ella lo ha firmado, diciendo efectivamente estoy informada de las consecuencias que tienen mis actos. ¿Qué pide Betsy Chávez? Que la cambien de penal. Pero no solo a ella, sino a 2 señoritas más, que son sus amigas, que según ella son testigos de los hechos de abuso. No sabemos qué tipo de relación tiene con estas señoritas, pero quiere que las saquen a todas juntas. Probablemente lo que tenga que hacer el INPE es sacar a Betsy Chávez. Betsy Chávez ha denunciado a la directora del penal una y otra vez ante los jueces, a través de su abogado, y a otras autoridades del penal que según ella hacen castigos generales en vez de castigar a la persona que se porta mal para que la acusen a ella, que hay un tema de chantaje sexual. Algo está pasando ahí que no es muy santo. Y ella ha organizado una huelga de hambre donde está dispuesta a matarse. Eso es lo que le ha dicho a todo el mundo. Y si pasan 3 días y no toma agua, efectivamente se muere. La regla básica de la sobrevivencia humana es siempre de 3. 3 minutos sin aire, 3 días sin agua y 3 semanas sin comer. Pero más allá de 3 semanas sin comer, no se sobrevive, ¿eh? Hay gente que ha logrado 40 días, ¿no? Pero con algunas ayudas y siempre con agua, siempre con agua. Pero ella decidió hacer lo que se llama una huelga seca, no comer nada, ni tomar nada. Y no acepta atención médica dentro del penal. Por eso ha firmado el documento señalando que efectivamente está haciendo todo por su libre consentimiento. ¿Hasta qué punto el INPE va a salvar su responsabilidad si algo le pasa? ¿Hasta qué punto no hay acá instigación al suicidio? Es una discusión jurídica. Yo no tengo la respuesta, nadie la tiene. Pero ese es uno de los problemas que tiene que enfrentar Juan José Santibáñez. Betsy Chávez conoce muy bien a Dina Boluarte porque las dos se han sentado en el mismo gabinete. Por si acaso. Finalmente, Harvey Colchado ha dado una entrevista a La República extensa en la cual establece que hay un plan criminal. Fuertes palabras, ¿ah? La designación de Santibáñez responde a un plan criminal. Eso es lo que ha dicho. Para proteger a la presidencia, ¿no es cierto? Y, obviamente, proteger ministros y legisladores. ¿Ok? Este señor, ha dicho Harvey Colchado, es funcional para Dina Boluarte. ¿Ok? ¿Por qué lo sabe Harvey Colchado? Porque es una víctima justamente de esa investigación. Harvey Colchado estuvo en el equipo policial de apoyo en la EFICOP que investigó a Dina Boluarte, que investigó el caso Rolex, que investiga la corrupción en el poder. Por lo tanto, sabe perfectamente de qué está hablando. Harvey Colchado era el policía al cual Santibáñez, recién juramentado como ministro del Interior, mandaba mensajes con el capitán Culebra, ¿no? Dile al doctor que se ocupe del huevón de la encerrona. Ahí están los audios. Que dicho sea de paso, la defensa del señor Santibáñez ha dicho que no va a haber ningún peritaje de su voz porque el ministro ya ha dado bastantes entrevistas, ¿eh? Bastantes entrevistas. Problemas para el señor ministro. Reitero, ¿cuál será la reacción verdadera del Congreso? Susel Paredes va a presentar la moción de censura. A ver, ¿quién la firma? Ahí nos vamos a dar cuenta, pues, ¿no? Por estos no, más que confirmado.
Hoy día es martes, tenemos preguntas del público. Les pedimos sus preguntas, también que nos den like en el programa, porque si no lo digo, se olvidan y tienen que hacerlo para que el algoritmo nos favorezca. Vamos a ir a la pausa y regresamos con alcaldes. Dios mío, cuando los alcaldes se ponen mal, ¿ah? Pausa y volvemos. ¿Somos conscientes del papel vital de los árboles? Los árboles nos dan madera, leña, fibras, plantas y sustancias medicinales, frutos y semillas. Capturan carbono y producen oxígeno. Regulan el clima, crean hábitats y previenen inundaciones. Se estima que Lima tiene un árbol por cada 31 personas, cuando lo ideal es uno por cada 3. Ciudades como Arequipa, Trujillo y Chiclayo enfrentan déficits igualmente críticos. En el Perú, solo algunos distritos cuentan con censos de su arbolado urbano. Para revertir esta situación, debemos elaborar inventarios aprovechando la innovación digital, con imágenes satelitales y drones, y enriquecer el análisis mediante alianzas con universidades y organizaciones ambientales. Luego, planificar el incremento, mantenimiento y reposición del arbolado urbano, priorizando especies nativas, conectividad ecológica, fuentes de agua y evitando interferencias con infraestructura. La participación ciudadana y un marco normativo sólido son esenciales. Involucrar a la comunidad fomenta la pertenencia. Los árboles no son solo paisaje, protegen nuestra salud, cultura y futuro. Cuidarlos es invertir en bienestar hoy y mañana. Muy bien, no todo es malo, ¿ah? Hay una buena noticia. Santibáñez no va a poder viajar. No hay costo para el Estado peruano. ¿Por qué? Porque tiene 18 meses de impedimento de salir del país, por si acaso. Por si acaso. Y cuando arranque su campaña electoral, bueno, no va a poder ir a pedirle el voto a los peruanos en el exterior. Eso queda claro, ¿verdad? Muy bien, vamos a los alcaldes. Municipalidad de Lima censura a la República, lo cual personalmente nos honra, pero ¿qué pasó? El señor alcalde iba a presentar el nuevo lote de trenes que ha traído. Y nuestra reportera, Silvana Quiñones, junto a un camarógrafo, fueron a la citación a la prensa. Pero les indicaron que ellos no estaban en la lista. ¿Ah? Y que esperan a otros colegas. Y se quedaron parados afuera y obviamente no les permitieron el ingreso. ¿Ok? Lo que les dijo la municipalidad es que era una convocatoria interna a medios de comunicación, pero la República no estaba incluido. ¿Ok? Y que la invitación era para un grupo reducido de medios. ¿Ok? Bueno, ya sabemos cómo es, ¿no? Todo esto sucedió en el terminal de APM del Callao, pero bueno, no se necesita ser muy genio para saber que no estamos en la lista de los favoritos del alcalde de Lima, lo cual nos honra. La verdad que nos honra. ¿Por qué? Porque nuestra reportera ingresó en el lote anterior y vio que estaban vandalizados, pues. Pero lo mejor de esta historia es que no nos habrán permitido entrar, pero este lote que ha llegado estaba tan o más vandalizado que el anterior. ¿Cómo lo sabemos? A ver, señores, por favor, la siguiente historia. La Encerrona, ¿ok?, reportó todo, pero desde California. ¿Ok? Ah, sí. Ok, un grupo de ciudadanos de California, ¿ok?, consiguió las fotografías y las publicó en La Encerrona. No cuando llegaron al Callao, no, desde que estaban en California. O sea, sí, pues, están en muy mal estado. Necesitan un overhaul, eso necesita plata. ¿Ok? No son unos trencitos que van a correr ahorita. No. Tienen muchos años de uso. Es natural. Y como hemos explicado varias veces, el estado de California tenía que chatarrear estos trenes. Ese fue el objetivo inicial. ¿Por qué? Porque contaminan. Y porque los contribuyentes de California aportaron para cambiar toda la flota de trenes a trenes eléctricos. Luego se decidió ponerlos a disposición de los amantes de los trenes, ¿ok?, que hay en Estados Unidos grupos de amantes de los trenes, esos son los que han tomado las fotos,
para que los usen para restaurante, para Airbnb, para decoración, para lo que quisieras, menos para tren. Y ahí es donde aparece López Aliaga, con un negociador, que era Juan de Dios Olachea, que es el dueño de la concesión del Ferrocarril Central. No había conflicto de interés según López Aliaga. En fin. Y consiguen que cambien las normas en el estado de California para que no los chatarreen. Y los traen al Perú. Pero son trenes, repito, dados de baja, después de muchos años de uso. ¿Pueden funcionar? Pueden funcionar. Por supuesto que pueden funcionar. Esta vez ya no montaron el show. Y hay que decir que López Aliaga está utilizando estas actividades para su campaña presidencial. Y no le ha ido mal. Sobre todo en el nivel socioeconómico A, que representa el 2% de la votación nacional, o sea, es poquísimo, pero en el nivel socioeconómico A tiene algo así como 30% de intención de voto, porque claro, esa gente jamás va a tomar un tren y creen que ya está el tren recorriendo la vía. Ay, Dios mío. En fin, como dice el viejo dicho, Dios le da pan a quien no tiene dientes. Dios, ni cuenta se dan. Están convencidos que el tren ya está corriendo. Muy bien. La República vetada, pero todos sabemos que están muy deteriorados y necesitas pintar, cambiar los asientos, en fin, el overhaul que hay que hacer. Además de, por supuesto, verificar que los motores de las locomotoras sirvan, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes dirán, sí, pero ya es ahorro porque comprar ese material ferroviario nuevo es mucho más caro. Sí, claro. Por supuesto que es más caro. Los trenes se hacen prácticamente por encargo, directo, como se hizo el Metro de Lima, como se ha hecho, claro, lo que llamábamos antes el tren eléctrico. Esa medida, por encargo. Increíble. Muy bien. Pero no son los únicos problemas que tiene el alcalde de Lima. La parada se está convirtiendo en un problema que puede ser crítico. Más de 1.500 comerciantes están acusando a Rafael López Aliaga de excluirlos de un plan de renovación. Estamos hablando del mercado minorista, número uno la parada, el chiquito, no el mayorista. Lo que están diciendo es que los quieren mover al Parque del Migrante, ¿ok? Que iba a ser un parque, pero lo que temen estos 1.500 comerciantes es que luego no les permitan volver a donde estaban, ¿ok? Y los quieren desalojar, bajo el argumento de que les van a hacer un mercado más bonito. Pero estos comerciantes tienen sus razones para no creer, ¿no? Yo, si fuera ellas, tampoco creería mucho. ¿Qué más? Miraflores. Disculpen que Miraflores esté en la noticia, ¿no? Pero después del puente que resbala, cuando llueve el puente resbala. Hay que trapearlo. No le hicieron drenes, porque los expedientes técnicos son caviares y terroristas, nadie los necesita. Y porque para pintar de celeste, ¿para qué quieres expediente técnico? Pero esta vez es otro parque. Un parque chiquito que se llama Parque Leoncio Prado en Miraflores, donde los vecinos ayer tuvieron que salir ellos mismos a repeler una construcción que es ilegal. Es una construcción de 50 metros cuadrados donde van a meter un módulo de serenazgo. Pero el parque es un parque bonito, lleno de árboles. Van a tener que remover arbustos, etcétera, para poner el cementazo que le encanta al alcalde Canales. Y el problema es que los vecinos han señalado que la construcción es ilegal. Han sacado la ordenanza 1852, estableciendo que este es un espacio público, ley de espacio público, no se puede construir encima de él, nada de cementos, ¿no es cierto? Y la municipalidad ha dicho que los vecinos lo han pedido. Y el delegado vecinal ha dicho, yo tengo el libro de actas, y jamás en todas las juntas vecinales de 2023, 24 y 25, en ninguna reunión de vecinos se ha pedido esto. O sea, el señor Canales, por supuesto, miente, le miente a los vecinos. Los vecinos, que son bien organizaditos,
recogieron 600 firmas y presentaron una acción de amparo y están a la espera que les den una cautelar para detener la construcción. Pero como el señor Canales no va a esperar, les metió ayer no solamente serenazgo, policía. Ahorita me acaban de mandar imágenes, policía marchando. Les juro que ni para capturar al peor de los delincuentes montas un operativo de este tamaño. Llegaron ayer a las 5 de la mañana, hoy día también. Un grupo de trabajadores de un contratista fantasma, porque nadie sabe quién es y todos quieren saber quién es, porque claro, la transparencia tampoco es la fortaleza de Canales, y los vecinos salieron. Dijeron, no pueden hacer nada, tenemos una acción de amparo, esto es ilegal. Ah, es ilegal. Van a ver ustedes las imágenes de lo que hizo el señor alcalde con los vecinos. Miren ustedes, por favor, si me ayudan, ahí está. Los vecinos se pusieron alrededor del tripley que cerraba la obra. Y el alcalde les puso a la policía delante y luego los enrejó y les soldó las rejas con ellos adentro. Ustedes pueden ver que no son pues jovencitos, ¿no? Ni vándalos, son gente mayor. Señoras mayores que han vivido en ese parque toda su vida, que han visto crecer esos árboles y a esta gente la encerraron, la soldaron. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Esto es Carlos Canales en Miraflores. Esto es Renovación Popular. La fuente es el señor Renato Tiniano, que es el único regidor que más o menos se preocupa por la gente de estos barrios, pero en soledad absoluta, porque es del Partido Morado, porque lo ningunean, lo querían votar, etc. Pero miren, esto pasa en todo el Perú. Esto no solamente es Miraflores, donde se supone que la gente es más educada, que hay recursos, ¿no? Que la municipalidad es más rica. Bueno, eso es lo que tenemos hoy. Y Lima está sufriendo a los alcaldes de Renovación Popular. Ese es el problema. Ese es el problema. Te enrejan. Hay que decir que horas después los vecinos no se movían, pero metieron a los trabajadores a la obra y un vecino logró meterse dentro de la obra y quedarse sentado. Y no se movió por horas, ¿ah? Hizo lo que se llama un sitting. Hoy día los vecinos nuevamente están de guardia, pero quieren levantar a como dé lugar su módulo de serenazgo que nadie ha pedido. Pero además hay que indicar que no es el único parque, ¿ah? En otros también quiere hacer lo mismo. Y está haciéndolo. Vecinos, este alcalde se va el próximo año en diciembre. Voten el próximo año en octubre por uno que prometa respetar los parques y que se va a tumbar todititos estos mamarrachos. Porque no se puede abusar así de los vecinos. El voto es lo que nos permite cambiarlo todo. Y estamos muy cerca, mucho más cerca de lo que todos creen, de un proceso electoral nacional y de un proceso electoral municipal. Algunos me preguntaban, ¿pero por qué no lo revocan? Porque ya no se puede. Es técnicamente imposible. Pero, próximo año hay elecciones. Y si el alcalde dice que está tan contento, ¿no es cierto?, con sus obras, y la gente lo quiere tanto en Miraflores, no tendrá ningún problema en que el Partido Renovación Popular saque una altísima votación, ¿no? Supongo. Para toda la gente que protesta en Miraflores, todos los sábados, desde hace ya meses, todos los sábados a las 5 de la tarde, frente a la iglesia del parque, se reúnen muchos de estos viejitos, y no tan viejitos, o viejos dignos, como ellos dicen, a protestar para que sus hijos y sus nietos tengan un mejor lugar donde vivir. Y le han dado un sentido muy cívico a la protesta, muy de participación vecinal. Y el alcalde, en vez de escucharlos, de trabajar con ellos, les manda el serenazgo, los persigue, le hace videos, les dice que son comunistas terroristas. Comunistas terroristas, ¿eh?
Todos son comunistas terroristas. Y son vecinos de Miraflores que lo único que están pidiendo es que se respete la calidad de vida que hoy tienen. Y como repito, esto está pasando en todo Lima. Este es un caso, pero es una forma de gobernar desde el abuso, desde la prepotencia, desde yo paso, yo piso, yo te chanco. Se ha encontrado ya con cierta resistencia el alcalde de Miraflores. No pasa lo mismo con otros distritos que sí quieren organizarse y protestar, pero les cuesta muchísimo. Y tienen que soportar los abusos de las autoridades. Hoy día tenemos preguntas del público. Si no se nos han quedado algunos temas, plantéenlos por favor para poderlos discutir con ustedes. Vamos a la pausa y regresamos con eso. No se olviden del like. Muy bien, y ahora ustedes son los protagonistas. Vamos a ver qué piensan. Nuestro segmento de martes y jueves con ustedes para recibir las preguntas del público. Como les digo siempre, lo que no sé, les digo no sé. ¿Ok? Y lo que sé, sí se los contesto. Adelante con la primera pregunta, por favor. Leticia Rojas, Rosa María, ¿ahora con Santibáñez pueden aprobar la reforma constitucional del sistema de justicia? Ah, sí, no tengan duda. ¿Qué cosa irán a hacer? Pero sí van a tratar de meterle mano, por lo menos al Ministerio Público. A ver, vamos a explicar algo que tal vez ustedes no tienen muy mapeado, ¿ya? Pero el protagonismo del Ministerio Público en la persecución del delito nace a raíz del nuevo Código Procesal Penal. Este código, que se aprueba a finales, me parece, de los 90, se demora mucho tiempo en implementarse. Pero finalmente, hacia el 2016-2018, ya estaba implementado en todo el Perú. ¿Ok? Por eso, si ustedes recuerdan el caso Fujimori y Montesinos, los fiscales no tenían ningún protagonismo. Los procuradores del Estado adquirieron mucho protagonismo porque fueron muy proactivos. Pero en el proceso penal el protagonismo final lo tenía el juez. Hoy los fiscales tienen mucho protagonismo en el proceso, no para condenar, pero sí para archivar. Y si el fiscal archiva, simple y llanamente no hay acusación. Entonces, matar los procesos en la etapa de investigación es el objetivo de todos los penalistas, que no avance, que no llegue a juicio oral. Y es ahí donde el fiscal adquiere un enorme protagonismo. Probablemente haya quienes quieran regresar al otro sistema, donde el fiscal no tiene ningún protagonismo y matas el tema en la comisaría. Por si acaso. Hoy, matar una investigación en la comisaría es imposible, porque el único que puede archivar es el fiscal. Entonces, yo sí creo que le van a meter mano a la fiscalía, de todas maneras. Y algo en el Poder Judicial también. Siguiente, por favor. Jimeno Cioso Cines. Si nos salimos del Pacto de San José, Dios no quiera, ¿se podría implementar la pena de muerte por corrupción? Sí, pero es un proceso largo. Para explicárselos bien. Nos salimos del Pacto de San José y hay que esperar un año para que las normas del pacto no estén vigentes. ¿Qué establece el pacto sobre la pena de muerte? El pacto no prohíbe la pena de muerte. Lo que dice es que los países que la han abolido no la pueden restituir. ¿Ok? Nosotros hemos abolido la pena de muerte salvo para un caso. Lo que estamos haciendo al salirnos del pacto es la restitución de la pena de muerte. ¿Ok? Y luego, esa restitución tiene que tener una modificación en el Código Penal,
tienes que establecer para qué delitos hay pena de muerte. Y luego tiene que haber un sistema que modifique el Código de Ejecución Penal, las normas de ejecución penal, cómo se va a ejecutar esa pena. Cuántas veces se puede apelar, cuánto tiempo entre la sentencia y la ejecución, qué posibilidades de revisar el error judicial, bla, 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 bla. Y luego es horca, fusilamiento, inyección letal, cámara de gas. Todo eso se tiene que regular. Tienes que hacer un sitio para matar gente. Ya no estamos en el siglo XIX, hasta el siglo XX se fusilaba. ¿Quieren fusilamientos? Entonces, eso es todo un proceso. Entonces, antes de, yo le diría, 3 años, sería difícil implementar la pena de muerte. Obviamente no se va a aplicar para nada de lo que suceda hasta que no esté vigente. Pero para el futuro sí podría regir. El mundo, desde, yo les diría, principios del siglo XX, ha caminado en posiciones abolicionistas. Yo soy abolicionista desde que estaba en la universidad, por una razón bien simple. Porque el poder judicial es un poder constituido por seres humanos que se equivocan. Y la muerte es lo único que tú no puedes rectificar. No hay forma. Los muertos no resucitan. Si yo le quito a una persona su libertad, se la puedo devolver. Si le quito su propiedad, se la puedo devolver. Claro, hay un daño, por supuesto. Pero puedo reparar ese daño de alguna forma. En la muerte no cabe reparación posible. Y usted dice, pero estamos segurísimos. Puedes estar segurísimo. Pero en la muerte no cabe reparación posible. Y ante la posibilidad del error, yo prefiero la cadena perpetua. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí está. Iván Taile. Buenas, doctora. Dígame a quién corresponde denunciar por prevaricato al TC por aprobar leyes que atentan contra el texto expreso de la Constitución. Ante, una denuncia constitucional ante el Congreso de la República la puede presentar cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano. Ante el Congreso de la República. Una denuncia constitucional por infracción de la Constitución, procedimiento político, al cual se están sometiendo los miembros del TC. La denuncia penal la puede presentar cualquier ciudadano ante el Poder Judicial. El Poder Judicial la tramita por delito de prevaricato, pero como tienen beneficio de antejuicio, tiene que pedir al Congreso que se levante, ¿no es cierto?, el aforo para que puedan ser juzgados y condenados en la Corte Suprema. Esa es la segunda vía. Y hay una tercera vía, que es la destitución por falta grave. Esa está en la ley del Tribunal Constitucional y corresponde al Congreso de la República. Esas son las 3 vías para destituir a los miembros del Tribunal Constitucional. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María Palacios. Si hay ministros en desacuerdo con el retiro de la Corte, ¿el Estado tendría impedimento de hacerlo? No necesariamente. Supongamos que el Ejecutivo manifiesta su voluntad. ¿Cómo se manifiesta la voluntad del Ejecutivo? Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. ¿Ok? Los ministros que no estén de acuerdo con una decisión tienen que renunciar. Eso es lo que dice la Constitución. Y se nombran a otros que sí están de acuerdo con la decisión. Si tú no renuncias, aunque dejes a salvo tu voto y tu opinión, pero si no renuncias, eres corresponsable con todo el gabinete. Entonces, el ministro que no esté de acuerdo con esa decisión y quiera dejar a salvo su responsabilidad penal, política, la que sea, tiene que renunciar. Los demás, así hayan dicho yo estoy en contra,
se considera que tienen responsabilidad. Así de simple. No sé qué va a pasar con ellos. Siguiente, por favor. Fabio Andrew Soto M. Doctora Rosa María Palacios, buenos días. ¿Qué posibilidades tiene el señor Vizcarra de ser candidato? ¿Usted cree que lo condenen antes de las elecciones? Yo creo que lo van a condenar antes de las elecciones. Y ese es su talón de Aquiles. Porque sí creo que la Corte Interamericana podría haberlo rescatado. Creo que hay precedentes, el precedente de Alan García, el precedente de Petro, son buenos precedentes, lo podrían haber rescatado para que participe en las elecciones. Si a Alan García le permitieron con cositas mucho más graves participar, no veía por qué a Martín Vizcarra no. ¿Ok? Estoy hablando de Alan García del 2001. Muy bien. Pero, tiene un proceso penal. ¿Ok? Y lo que dice la Constitución modificada hace un par de años, el 2020, es que no puede ser candidato a la presidencia, al Congreso, una persona condenada. Incluso en primera instancia. Aun cuando el proceso esté en apelación. Y yo sí creo, por lo que ha anunciado el fiscal Juárez Atoche, el fiscal Vela, han dicho 3 o 4 meses, ya pues para diciembre está condenado. Estando condenado y teniendo en cuenta la conducta que han tenido los jueces con Humala, que lo han mandado a la cárcel, pese a que tiene apelación, ¿ah? Le han impuesto la prisión efectiva, aun cuando el caso está en apelación, y el caso de Humala yo creo que debería ganarlo en la Suprema, lo más probable es que esos 5 meses de prisión preventiva se prolonguen ya en la condena y no lo dejen salir. Es lo más probable. Y luego apelará. Vizcarra puede tener un caso en instancias superiores, yo creo que sí tiene un caso, y ahí se verá. ¿Ok? La otra posibilidad es que ya condenados todos, entre un presidente, por el cual ustedes voten y digan, yo ofrezco indultar a Humala, a Castillo y a Vizcarra, porque no son violadores de derechos humanos. Por las condenas que tengan hoy. En el caso de Humala, donaciones de campaña no es delito. En el caso de Castillo, ha estado ya 3 años preso, ya pagó, o los que esté, pues 4 o 5 en ese momento. Y en el caso de Vizcarra no le han podido probar la disposición del dinero. Los indulto a todos. Pero depende por quién voten ustedes. Esa es la única forma, creo yo, de que salga pronto. Pronto en 2 años, ¿no? Entonces, esos son los escenarios. Ser candidato, muy difícil. La otra es que no lo condenen antes de las elecciones. Y ahí, con la venia de la Corte Interamericana, podría jugar. Pero lo tendría que dejar jugar el Jurado Nacional de Elecciones. Miren, ¿cómo les explico que la manifiesta voluntad de este Jurado Nacional de Elecciones es que Vizcarra no participe? Lo han sacado de ser militante de su propio partido. Más claro no puede estar. Sin embargo, ayer hay una noticia interesante. El partido de Duberlí Rodríguez ha vuelto a ganar contra el Jurado Nacional de Elecciones y el Poder Judicial ha vuelto a ordenar que lo inscriban de todas maneras. Aun cuando el jurado dice, no, es un imposible jurídico, ya precluyó esa etapa, el Poder Judicial ha dicho, no, no te pases. Tú no le has permitido ejercer sus derechos políticos, lo tienes que inscribir. Cosa que Vizcarra puede decir también. No es muy claro, ¿se dan cuenta? Pero ahí vamos. Siguiente, por favor. Víctor de Aguilar, buenos días. ¿Cree usted que va a afectar la economía si el gobierno peruano se retire de la Corte de Derechos Humanos? Saludos desde Cape Town. Muchas gracias por participar, señor Víctor Aguilar, y por su donación. A ver, los países que son receptores de inversión, que necesitan recibir inversión extranjera, tienen que darle garantías a la inversión extranjera de que van a jugar con unas reglas de juego, ¿no es cierto?, de primer mundo. Es decir, se respeta propiedad, se respeta contrato, libertad de sacar remesas del país, etcétera, etcétera, remesar utilidades, etcétera.
Eso es lo primero, eso está en nuestra Constitución. El capítulo económico de la Constitución es el que garantiza la inversión privada, que ésta no va a ser robada por el gobierno de turno, asaltada por el gobierno de turno. Pero también un sistema en el cual hay Estado de Derecho, lo que en inglés se llama rule of law. O sea, si hay Estado de Derecho, yo puedo invertir en un país que me garantiza, ¿no es cierto?, que hay leyes, hay regulaciones, que se van a cumplir las regulaciones, que las exigencias de las regulaciones son estas y aquellas. A los empresarios los derechos humanos les importan poco. Me da pena decirlo. Debería ser de otra manera, pero lamentablemente no lo es. No entienden la magnitud de la importancia que tiene para ellos mismos, ¿no es cierto?, el respeto al derecho de propiedad. Y en ese sentido, el Pacto de San José sí es una garantía del derecho de propiedad, que podríamos perder. No sé si entiendan la magnitud del problema. Que tenga una afectación inmediata, no, pero que a la larga tenga una afectación, sí. Siguiente, por favor. Canal Socorrito Buscando la Verdad. La República pregunta: Gorriti en IDL Radio comentó que una alianza entre Vizcarra y Castillo podría tener un impacto relevante en el 2026. ¿Qué opina usted? Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales han sacado a Vizcarra de Barbadillo. O sea, a ver, lo sacan porque no le corresponde, entonces hay que humillarlo, ¿no? Y hay que meterlo con presos comunes. Lo llevan a Ancón y lo aíslan. Y no está con presos comunes ni va a estar con presos comunes. Entonces, ¿para qué lo sacas de Barbadillo? Para que no hable con los demás presidentes. Con los que entiendo ha hablado, por lo menos ha hablado con Castillo. Antes de entrar al penal, muchos meses antes, Vizcarra había dicho que si él era presidente, indultaba a Castillo. Por el caso del golpe de Estado, no por los casos de corrupción, que no se han tramitado todavía. Por el caso de golpe de Estado. Y lo dijo acá en el programa. Eso es una señal para la votación de Castillo, que puede ser poquita, ¿ya? Pero en este momento la izquierda peruana no tiene otro personaje visible que lidere alguna intención de voto. Vladimir Cerrón tampoco puede postular. Está prófugo de la justicia, aunque ustedes verán por todo el Perú los cartelitos de Vladimir presidente, pero Vladimir Cerrón tiene el problema de su alianza con el fujimorismo en el Congreso. O sea, para la izquierda, Vladimir Cerrón, ¿no?, está con pinche de Dina, aunque se insulten todo el día. Y además, después del caso del cofre, la verdad. Entonces, ¿quién es el candidato de la izquierda peruana en este momento? ¿El señor Aranacoca? No creo. No ha aprendido. No aparece. Entonces, Castillo puede decirle a su votación. El tema de la reivindicación es muy importante en el Perú. A una población que siente que no ha tenido ninguna reivindicación, que ha sido maltratada por el Estado, le puede decir: voten por fulano de tal, que me indulta a mí e indulta a Vizcarra. Y sí, esa alianza puede ser fuerte. Porque son los presidentes en el imaginario popular, yo no digo que sea verdad, sino que en el imaginario popular, víctimas de esta alianza mafiosa. Son la verdadera oposición. Y cuando tú tienes una presidenta que tiene 95% de rechazo y un Congreso con 95% de rechazo, sí puede tener un impacto relevante. Puede. Nos podemos equivocar, pero todo parece indicar que sí, eso puede tener un impacto. Siguiente, por favor. Pichalillo López López.
Buenos días, Rosa María Palacio. ¿Usted cree que Estados Unidos invada a Venezuela? Muy buena pregunta. ¿Por qué? ¿Y cuál sería su impacto en el Perú? ¿Va a haber una nueva inmigración venezolana? Miren, no he cubierto el tema, que es un tema interesantísimo, pero lo vengo siguiendo, porque yo no creo que Estados Unidos invada a Venezuela. Ni siquiera creo que extraigan a Maduro, a Cabello y a Padrino. A ver, ¿qué está pasando para los que no están enterados? Estados Unidos, hace días ya, ha declarado a través de la vocera que Maduro es el líder de un cartel del narcotráfico, el cartel de los soles. No es que colabora con el cartel de los soles, no, es el líder del cartel. Y Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de $50 millones por la cabeza de Maduro. ¿Ok? Es el preso más cotizado, digamos, que existe hoy. Ha puesto más plata por él que por Osama Bin Laden. De locos. Y luego ha declarado varias cosas. Que el gobierno de Maduro es ilegítimo, cosa que ha hecho buena parte de América Latina también, y que está vinculado, ¿no es cierto?, al narcotráfico y al terrorismo. Por lo tanto, ha creado un esquema legal por el cual Maduro tiene que ser juzgado en los Estados Unidos. Y está acusado en los Estados Unidos. El esquema legal está. Estados Unidos ha movido parte de su flota a las costas frente a Venezuela. Trinidad y Tobago ha dado permiso para que pasen, o Curazao han dado permiso para que pasen, no se hacen ningún problema, que pasen nomás. Ha movilizado 6.000 hombres aproximadamente en 6 embarcaciones de guerra. Tiene helicópteros, misiles, drones, todo el equipamiento que ustedes necesiten para hacer lo que quieran. El domingo, Maduro soltó a 13 presos políticos y trató de organizar un regimiento de milicianos, con poco éxito, según todas las fuentes. Pero ¿qué pasa? La mayoría de los venezolanos dentro y fuera de Venezuela creen que no va a pasar nada, porque con Guaidó creyeron que sí iba a pasar, con Trump también, y no pasó nada. Entonces, hay un cierto escepticismo producto de la historia que ha tenido Venezuela con Estados Unidos. No es que los venezolanos quieran que su país sea invadido, no, lo que quieren es que se lleven a Maduro, a Cabello y a Padrino, que son los líderes de esta organización criminal. Y que entre Edmundo González, ganador legítimo de las elecciones, por supuesto, y María Carolina Machado, y que se organice un sistema democrático, libre, pero para eso no solamente tienes que extraer a los 3 líderes de la organización criminal, prácticamente tienes que dar de baja a todo el ejército. Porque el poder de Maduro se asienta en el ejército venezolano. Ese es el problema. Y son 27 años. Ahí hay militares que han hecho toda su carrera bajo Chávez y Maduro. Y que son parte del aparato de poder. ¿Qué tanto está dispuesto Trump a entrar en un conflicto directo? Y por otro lado, los venezolanos, asilados en los Estados Unidos muchos, están muy descontentos con Trump. Les han quitado una serie de beneficios migratorios. A ellos, a los cubanos y a los nicaragüenses que tenían, por razones políticas, un tratamiento especial. Entonces, no creo que haya una invasión. Ahora, todos los analistas militares que he leído, lo que dicen es que va a haber una extracción quirúrgica, comando, ¿no? Encontrar con inteligencia provista internamente, ¿no? ¿Dónde están? Extraerlos y llevarlos a Estados Unidos para que sean juzgados. ¿Ha ocurrido esto? No. La flota está en posición, casi toda ya.
se tuvo que mover porque vino un huracán, regresó. El país está a la espera en Venezuela y acá en el Perú también. Pero apenas tengamos una novedad, por supuesto que la vamos a compartir. Estamos esperando que ocurra. Pero hay gran escepticismo sobre si va a ocurrir o no. Ojalá que Venezuela sea libre, es lo que todos queremos, que Edmundo González sea presidente, que María Corina Machado regrese a Venezuela. Ella dijo, se acabó, eso es lo que le ha dicho a todos, ahora sí este régimen se acabó. Todos esperamos eso por el bien de los venezolanos. Y eso permitirá que muchos que vinieron al Perú, a Chile, a Colombia, a Ecuador, regresen a recuperar lo suyo. Dejaron propiedades, dejaron empresas, dejaron muchas cosas. Ojalá. Ojalá. Muy bien, siguiente pregunta, por favor. Un principiante liberal, no leo nada porque está todo en negro. Y tiene una donación de 100 NOK. De la moneda de Noruega, ¿no? Pero ahora sí. Luis Anco. Doctora, buenos días. Si nos tocara un Congreso decente, ¿cuánto tiempo le tomará restaurar las barbaries que hizo este Congreso y Gobierno? Por estos no. Mire, por lo menos 2 años. ¿Por qué? Porque para las reformas constitucionales tú necesitas una doble votación, ¿no es cierto? Pero teniendo 2 cámaras, necesitas casi 4 votaciones. Puede ser menos, ¿ya? Pero para las reformas constitucionales, por lo menos 2 años, pudiendo ser año y medio, pero debería ser 2 años. Y por el otro lado, para las reformas legislativas el proceso va a ser muchísimo más lento, de nuevo, porque hay diputados y senadores. Y por lo menos 1 año. Con mucho trabajo y entusiasmo, por lo menos 1 año. El proceso va a ser muchísimo más lento. ¿Ok? Siguiente, por favor. Dale, póngalo. ¿Qué pasó? Parece que no se puede leer. Dice, Sí. Vizcarra va como segundo vicepresidente en la fórmula y el Jurado Nacional de Elecciones lo tacha. Ajá. Le pasó a Sagasti cuando era vice del PM. Si ganase y el Poder Judicial restaurase los derechos a Vizcarra, ¿se reactivaría él como vice? Uy, muy complicada su pregunta para entenderla a esta hora, porque además no la puedo leer, me la acaban de leer, pero que es que Vizcarra va como segundo vicepresidente, entonces renuncian los otros y él se queda, pero si está tachado, pero lo restituye, no lo sé. Tendríamos que estar en ese momento. La verdad que es muy complicada su pregunta, para volvérsela contestar, si ni siquiera la puedo leer. Siguiente, por favor. Lo que sí les puedo decir a todos, les digo, que el que va de segundo vicepresidente, ese tiene estabilidad laboral. A ese el Congreso no lo puede votar, porque si lo vota, tenemos que ir a elecciones generales. Entonces, el cargo más interesante de la plancha presidencial no es quién va de presidente o quién va de primer vicepresidente. El segundo es el que importa. Nos tenemos que ir, ¿sí? Nos tenemos que ir. Me han dicho que se nos acabó el tiempo. La verdad es que Uy, sí, 9:28. Yo pensé que era mucho más temprano. No se olviden de darle like al programa, por favor. Y nos vemos el día de mañana. Pero antes de irnos tengo que ocuparme de los auspiciadores. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. UCB. Termina tu posgrado en solo 1 año, elige una de las maestrías de alto impacto y da el siguiente paso en tu vida profesional. Fórmate con los programas de posgrado y lidera el cambio que el Perú necesita. Estudia en la Escuela Internacional de Posgrado de la UCB. Inscríbete ahora en somosucb.edu.pe/posgrado. Muy bien, nos tenemos que despedir. Ya lo saben, suscríbanse a todas las redes de la República para que les lleguen los videos, compartan el programa y por supuesto le dan like y nos vemos el día de mañana.